Buenas noches, nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de nuestro programa El Compromiso del Laico. Antes que nada, agradecer aquellos mensajes que hemos recibido de aliento, aquellas sugerencias que vamos a tener muy en cuenta y aquellos errores que me han marcado que también trataremos de subsanarlos. Desde ya muy agradecidos a todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del análisis que venimos realizando de la cultura de la muerte. Esta cultura que ya vimos, y recuerdo en breve síntesis, denunciada claramente por Juan Pablo II en su encíclica de 1995, el Evangelio de la Vida, y a la cual calificó y caracterizó, que hemos insistido en los dos últimos encuentros con los invitados que tuvimos de lujo. Hoy también tenemos un invitado de lujo, pero hoy vamos a tocar un tema que hace referencia a la vida terminal, al fin de la vida. Para nosotros, cristianos católicos, sabemos que el fin de nuestra vida es el comienzo de la vida eterna, ¿no es cierto? Y que sabemos muy bien, tenemos muy claro que para lograr esa felicidad para la cual hemos sido creados en el infinito amor de Dios, tenemos que aquí, en el aquí y ahora, en esta vida cotidiana, tenemos que hacer la buena letra del cumplimiento del Evangelio, el cumplimiento de los mandamientos, y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como reflejo necesario, los dos mandamientos en el cual nuestro Señor resumió toda la ley. Pues bien, hoy tenemos un caso peculiar, el fin de la vida. Hay un término, eutanasia, etimológicamente significaba en la antigüedad la muerte sin sufrimientos atroces, ¿no? Últimos. Hoy en día se habla de causar la muerte por piedad, es decir, se habla hasta un derecho a una supuesta muerte digna que afecta a los enfermos incurables o bien para niños malformados, para que no vivan una vida desdichada y que también podrían ser considerados cargas pesadas para el desarrollo de la sociedad. Esta tesis eutanásica, esta posición, ¿cómo es posible que se desvirtúe así la maravilla de la vida humana? Esto se debe porque estamos viviendo, después de un largo proceso de malformación ideológica, una visión del hombre absolutamente materialista, un hombre autosuficiente que niega la posibilidad de una trascendencia, un hombre hedonista que busca el placer como único objetivo de la vida humana, un hombre en última instancia que busca solamente lograr una vida de satisfacción de sus apetencias materiales. Y bueno, cuando reducimos el horizonte del humano precisamente a esto, claro está que la muerte se convierte en una crisis irreparable y por lo tanto el hombre se cosifica, en una palabra. Estamos pues ante una concepción del dolor en la cual el dolor carece de sentido. Sufrir es algo que hay que evitar a toda costa, pues el hombre está llamado al placer, según esta concepción. De ahí entonces que esta mentalidad se vaya imponiendo que ante el sufrimiento extremo, bueno, evitemos el sufrimiento, eliminemos a la persona y con eso, como el hombre vuelve a la nada, en este contexto, parecería lógica asumir esta posición. Pero acá se desconocen muchos aspectos que hacen un real concepto de lo que es el hombre, las distintas dimensiones del hombre. Para enfrentar esta problemática que es grave y que lamentablemente va consiguiendo consagrarse en leyes y que va camino a consagrarse en nuestro país también, esta nueva expresión u otra faceta de la cultura de la muerte, hemos convocado hoy un invitado que, como siempre digo, de lujo, un médico que enfrenta esta problemática de los enfermos terminales y esos cuidados paliativos, esa decisión de acompañar no solamente al enfermo terminal, sino acompañar a sus parientes en esta situación crítica extrema, realmente extrema. Recibo así al doctor Cristian Viaggio. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en el programa compartiendo la experiencia, si podemos decir así, sobre esta temática. Bueno, yo te agradezco porque realmente esto va a ser, les aseguro, va a ser una experiencia realmente formidable. Recién lo estoy conociendo al doctor hace 15 días, compartimos una reunión en una organización Provida, Cultivida, en Luján, con gente de Junín y de Luján, y el doctor fue a exponer lo que él. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en urología, en oncología clínica por la Universidad de El Salvador, magíster en ética bioética por la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Santa María de los Buenos Aires, está certificado en cuidados paliativos, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, director médico del Hospice Madre Teresa. Este es el encuadre de quién va a hablar hoy. Vamos a realizar una serie de preguntas y vamos a tratar de aprovechar al máximo a nuestro invitado de hoy. Primero, estimado amigo, quisiera que antes de contestar las preguntas centrales del tema, me dijera a mí, ¿cómo llegó a asumir tan claramente este compromiso que me sorprendió escucharlo y verlo en la práctica en esta reunión que tuvimos en Luján hace 15 días, del laico, ese compromiso en esa área especial como médico oncólogo? ¿Cómo fue? ¿Qué lo llevó a esto, Cristian? Bueno, en realidad siempre decimos que no somos nosotros lo que elegimos, sino es Dios que nos va eligiendo para una determinada actividad y no nos damos cuenta en el comienzo. Pero yo me tengo que remontar a muchos años atrás para poder contar un poquito la experiencia de búsqueda espiritual que uno tenía. Si bien uno había egresado de colegio católico y se había distanciado un poco de la fe, cuando estaba estudiando en la universidad, empecé ya en los últimos años en una búsqueda espiritual por ese vacío existencial que solemos tener o esa falta de felicidad, ¿no? Aunque en apariencia, desde lo material y de afuera, uno lo podía llegar a tener. Insatisfacción, ¿no? Insatisfacción. Uno lo podría llegar a tener todo. Estaba estudiando, mis padres me pudieron solventar una carrera, hacía una vida como cualquier muchacho. Pero estaba eso adentro que necesitaba ser como abrazado por algo más grande de lo que uno generalmente está buscando. Fue así como encontré en un libro que me habían recomendado en la universidad, que se llama Más grandes que el amor, de Dominique Lepierre, donde descubro a la congregación de las misioneras de la caridad y a la Madre Teresa de Calcuta trabajando con los enfermos terminales. Un libro muy interesante y muy lindo, que va contando en paralelo el desarrollo de la investigación del SIDA, y allá por el final se unen con la historia de las misioneras de la caridad abriendo su primera casa en Nueva York para enfermos, en ese momento se le decía terminales de SIDA. Fue ahí entonces como que, bueno, descubrí a esta gran mujer, pequeña, pero llena de valores, y en realidad de mucho tiempo después, que seguí en la búsqueda, me di cuenta que no era una trabajadora social, en lo cual a mí me cautivaba por todo su trabajo, sino que era realmente la expresión de Cristo en la tierra y en el amor al prójimo. Entonces fue así como llegué a un retiro espiritual y con mi novia, ahora mi señora, yo tengo 44 años, estoy casado hace 13 años. 4 hijos. 4 hijos. Y bueno, tuve un encuentro personal con Cristo, es una experiencia espiritual maravillosa, que no pasó solo por lo sensible, sino por la profundidad espiritual, y ahí me cambió la vida, para bien. Entonces, bueno, ese encuentro me permite a mí, ya siendo médico, poder enfocar toda mi vida y empezar a rectificar, sobre todo desde el punto de vista moral, el encuentro con Cristo, O ¿sí? sea, Con un Cristo vivo. Correcto, o sea, Cristian, si no me equivoco, estás totalmente enfocado en lo que es el objetivo de este programa, el compromiso del laico en nuestra profesión concreta, que es aquella que por ventura de Dios y por vocación hemos optado, ¿no es cierto? Vos en la medicina has optado muy bien. O sea que hay en ti, evidentemente, un llamado a esto, ¿no? Ahí hay un llamado, con lo cual siento, digamos, como una vocación muy fuerte. Redescubro mi vocación como médico, es decir, si bien siempre quise ser médico, pero ahí es como que me encuentro con la verdadera vocación de ser médico y digo, bueno, ¿qué hago? Y no sabía qué hacer, en ese momento yo seguía haciendo la parte de urología y bueno, seguí buscando, hasta que me siento llamado, por decirlo de alguna forma,
a poder trabajar con los enfermos de cáncer en su etapa final. Y fue así entonces como comencé. Y me empecé a formar en el tema y bueno, me empecé a interesar cada vez más, a involucrar cada vez más. ¿Solo vos? Sí, en la ciudad que yo estoy, sí, solo yo. Y acá empecé a encontrar un poquito más el sentido hacia donde lo que me estaba pidiendo Dios, hacia donde yo tenía que ir con la humanización de la medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio yo conté que descubrí la Madre Teresa y yo me quería ir a la India, ¿sí? Entonces, y tenía todo preparado para irme a la India y le había escrito a las misioneras de la caridad y me reservaban un lugar y me esperaban, pero en realidad me parece que era más fruto de la búsqueda y de esa insatisfacción que yo tenía, que realmente que ir por amor a Cristo en ese momento. Pero una vez escucho a la Madre Teresa hablar en la televisión con sus sabias palabras y dice, no hace falta venir a la India, dice, para hacer una obra de bien, para ayudar al prójimo. Fíjense, dice, en el lugar en el que ustedes están, dice, ¿qué pueden hacer? Dice, aunque sea por el vecino que tienen al lado. Qué maravilla. La Madre Teresa... Y yo digo, me lo estaba diciendo a mí. Claro, te sentiste directamente interpolado. Los caminos de Dios son directos. La Madre Teresa, yo colecciono dichos de la Madre Teresa, ¿no? Y actitudes concretas. Tiene una certeza, un realismo y un meter el catolicismo, el testimonio en el aquí y ahora, claro. Pero es formidable, es realmente una santa para esta época en la cual necesitamos tanta santidad. Perfecto, ¿y cómo avanzaste en todo este proyecto? Bueno, seguí todo el camino de conversión y de rectificación moral, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacer, porque en realidad el camino de la espiritualidad católica, que no es un camino de la New Age, en la cual la moralidad tal vez se deje a un costado, es el centro de la espiritualidad, la moralidad en la parte de la conversión. Correcto. Entonces uno tiene que rectificar su vida en función de los valores morales cristianos. Bueno, es así como uno empieza a dejar cosas de lado, empieza a rectificar su vida de pareja, su vida de matrimonio. Entonces, bueno, todo eso lo va fortaleciendo a uno, lo va armando desde el punto de vista espiritual para poder ir emprendiendo y hacer actividades. Y entonces fue así como uno se fue formando desde el punto de vista espiritual y también desde el conocimiento, desde la especialidad de los cuidados paliativos, y pudimos iniciar en Luján con un grupo de jóvenes que yo lo conocía de los retiros espirituales. Pudimos iniciar lo que es el Hospice Madre Teresa, que es para poder ayudar y asistir y a cuidar a los enfermos, generalmente que tienen cáncer, que es una de las enfermedades más comunes en su etapa final. Ahora bien, este trabajo tuyo, el Hospice, después vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Sí. Pero quiero enlazar inmediatamente este llamado vocacional tuyo, esta profesionalidad tuya en tu rama específica de la medicina, engarzarla directamente con la bioética, ¿no? Quiero decir que me gustaría que reflexionemos juntos, fundamentalmente vos, sobre el final de la vida, o una reflexión bioética sobre el final de la vida. ¿Cuáles son los conceptos, los dilemas y respuestas médicas que se dan? Porque evidentemente la respuesta católica no es la única ni la prevalente, supongo, lamentablemente. ¿Cuáles son las que se dan? ¿Con qué espectro nos encontramos en esta circunstancia? Bueno, es decir, la medicina hoy no es ajena a lo que sucede en el mundo, en lo cual impera cada vez más la cultura del relativismo y la cultura del utilitarismo. Correcto. Es decir, es la cultura que mira a la persona por sus cualidades y capacidades y si dice si es útil o no es útil. O sea que hay como un desprecio generalmente hacia el sufrimiento o hacia la persona que está desvalida o atravesando alguna enfermedad. La visión bioética o la visión ética que debemos tener desde lo que es una valoración católica es todo lo contrario, ¿sí? Es asumir ese compromiso de cuidar la vida, ¿sí? Y a la persona enferma hasta su fin natural. Correcto. Bueno, entonces acá nos enfrentamos a uno de los primeros dilemas, que puede ser el tema de la eutanasia. Correcto, ahí está, a eso iba. Entonces, digamos que los cuidados paliativos, en líneas generales, sean católicos o no sean católicos, no se identifican para nada con la eutanasia en el mundo. Y esto lo dicen las asociaciones internacionales que no tienen nada que ver con el catolicismo, para que la gente nos entienda, ¿sí?
Ahora, puede haber dentro de los cuidados paliativos diferentes formas de pensar ante determinados hechos puntuales. Como ejemplo, Como por ejemplo, la visión sobre el estado vegetativo persistente, todo lo que tenga que ver con la hidratación y la alimentación. bueno, Ahí hay personas que yo conozco que hacen cuidados paliativos y que no están a favor, digamos, de una eutanasia deliberada de manera activa, pero sí respetan a veces la decisión de la familia de no querer alimentar o hidratar a una persona. Y ahí hay una diferencia. Bueno, No todos somos lo mismo. No, estamos entrando en el tema y más agudamente. Vamos a hacer un alto aquí. Pero te adelanto una pregunta. Te voy a tutear. Sí. Puede ser mi hijo. Te adelanto una pregunta. Vos en un trabajo, y lo leo textualmente, pusiste: todos sabemos que el dolor, el sufrimiento y la muerte nos conmueven, nos interpela y muchas veces nos perturba. Para la cultura actual del bienestar, impregnada de hedonismo, libertad sin límites y falta de trascendencia, hacen del dolor y el sufrimiento una carga negativa y sin sentido que el hombre rechaza queriéndose liberar a toda costa. Son tus palabras del trabajo que vos hiciste y que me... Fundado seguramente en Evangelium Vitae. Fundado en Evangelium Vitae. Sí. Ante esta circunstancia, consecuentemente, vos estás mostrando prácticamente cómo los profesionales católicos de la medicina pueden intervenir acá activamente. Sí. Y te dejo para el segundo bloque. ¿De qué manera plasmaste vos en Luján el host? Cerramos ahora este bloque y con muchos interrogantes, porque hay muchas preguntas que hacer. Pero por ahora, enseguida continuamos. Muy bien, retomamos en este segundo bloque el análisis de esta posición del mundo moderno y nosotros, posición de los católicos, los profesionales católicos de la medicina frente a esta situación de la eutanasia y de esta situación de los enfermos terminales. Estos cuidados paliativos, estos enfermos terminales, a mí me suenan mal enfermos terminales. ¿Cómo no analizamos esto? Sí, tratamos, es decir, hoy en día desde los cuidados... Perdóname, Cristian. Sí. Perdona la interrupción. Me suena mal, ¿sabes por qué? Decir que el hombre terminal a un hombre, a un ser humano terminal, es negarle la trascendencia. Es negarle todo. Y en realidad es negarle todo. Eso que usted lo aclara. En realidad cuando el sistema antiguamente, o todavía se sigue utilizando, se dice enfermo terminal, se lo suele como discriminar y se lo suele como dejar de lado ante la posibilidad de muchas otros tipos de tratamientos o cuidados que se le puede realizar. Eso estamos hablando en un plano natural de cuidado, ¿no? Claro. Correctamente como hablamos con los cuidados paliativos. Pero al decir terminal pareciera ser como que todo termina, ¿sí? Como que fuera, digamos, un objeto que lo debemos tirar y no sirve más. Y eso también como que cercena toda posibilidad de trascendencia. Y para nosotros que realmente tenemos una visión trascendente de la vida, no es correcto. Entonces, desde los cuidados paliativos y desde la bioética se trata de no hablar de enfermos terminales. Y de hecho hay muchos enfermos que se les dice terminales y no lo son. Correcto. Y hay muchas equivocaciones en el sistema también. Inclusive, uno que irrevisiblemente va a morir, debe ser tratado, me parece, no terminalmente. Debe ser tratado finalísticamente. El cumplimiento de su fin propio, del fin propio de la vida, ¿no es cierto? Eso me da la impresión que es lo que se deduce de un concepto adecuado de la persona humana y sobre todo un concepto cristiano. Si yo te tuviera que decir algo, Hugo, mis grandes maestros de la vida son los enfermos que atraviesan la etapa final. Todos ellos son los que a mí me enseñan y me seguirán enseñando cuáles son los valores fundamentales en la vida. O sea que decirles terminales y excluirlo, no escucharlo, asistirlo, cuidarlo, es realmente una tragedia y realmente una injusticia desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social. Muy claro, Cristian. Todos los enfermos, no hay uno que me haya dicho que lo más importante, me dicen, es la familia, que lo más importante son los hijos, que lo más importante son los valores espirituales y morales y no los materiales. Y yo estoy con gente de todo tipo de clases sociales.
Qué bueno. Entonces, ¿cómo no voy a aprender qué es lo bien, qué es lo bueno? ¿Sí? Correcto. Entonces, ellos son mis grandes maestros. Y la persona, desde su constitución natural, sabe vislumbrar en el interior cuáles son los valores verdaderos. Y los puede lograr y los vive en el final. Qué Porque maravilla. entra en contacto plena con la verdad. Esto es... No sé si es muy filosófico lo que estoy no, diciendo. es realístico. El hombre... Pero si yo tuviera que decir algo para los que no creen o no adhieren desde el punto de vista filosófico a la ley moral natural, yo le digo que se arrimen a los enfermos que no tengan formación ni siquiera católica y se van a dar cuenta cómo esos valores se plasman en la naturaleza humana, en el orden natural, sin que hayan estudiado. Fíjate una cosa, Cristian, la perversidad del sistema hedonista, consumista, inmanente, que evita que se presente ese testimonio de los enfermos terminales. Tal Evita cual. que la proximidad. ¿Por qué? Porque entre la evidencia, que no sería dogmática, no sería de proclamación clerical, vamos a decirlo de una manera general, vulgar general, lo mismo pasa con el aborto, no permiten que mostremos claramente cómo el aborto, el ser humano, eso que llaman feto, masa embrionaria, se defiende, no lo permite. Bueno, pasa lo mismo, ahí está la perversidad de la cultura de la muerte. Bueno, perfecto, el diagnóstico. ¿Qué pasa en el hospital? Madre Teresa, lo plasmaron, cómo están actuando, cuáles son las posibilidades, de qué manera podemos ayudar, la audiencia puede ayudarlos a ustedes, todo esto quiero que me lo vayas redondeando. Sí, el hospice lo pusimos en marcha hace 10 años, somos voluntarios y laicos católicos que estamos comprometidos con nuestra fe, con nuestros valores y con la cultura de la vida, fundamentalmente. Tenés voluntarios no profesionales también, ¿no? Hay voluntarios profesionales y no profesionales. Bueno, somos todos voluntarios. Todos voluntarios. Todos voluntarios, excepto la secretaria que hace casi un año que está rentada después de 9 años de conseguir fondos. Pero somos todos voluntarios y que trabajamos. Ahora nos mudamos a una casa, la asistencia del hospice son varias modalidades. Nosotros iniciamos la modalidad más rápido que pudimos hacer, que es acompañar y asistir a los enfermos en el domicilio. ¿Sí? O sea, en la casa, ambulatorio. Claro. ¿Correcto? Y ahora ya nos mudamos a la nueva casa y vamos a ver si podemos poner en marcha la segunda parte, que es tener el albergue, el hogar, propiamente dicho, para las personas que no puedan transitar la última etapa en su casa, poder cuidarlos nosotros en el hogar. Porque esto le quiero decir a la audiencia y es importante, Hugo, es decir, de los hospitales y de las clínicas y los sanatorios, los echan a los enfermos a que se vayan a fallecer o a morir a la casa. Pero no todos pueden. En Europa solamente el 30% en la casa pueden fallecer. El resto, el 70% va a ser en alguna institución. En nuestro país, la experiencia nuestra concreta de Luján, después de haber asistido a más de 500 enfermos, estamos en el 50%. El 50% podemos acompañarlo en el domicilio y el otro 50% tiene que estar institucionalizado por alguna forma. Hay personas que no tienen familia. Hay personas que no tienen todos los recursos materiales necesarios. Habrá casos de gente abandonada por su familia. Y hay gente abandonada por su familia. Entonces el hospice llega para poder darle respuesta como un complemento en el sistema de salud. ¿Sí? Que eso es lo importante, entender la complementariedad del hospice en el sistema de salud. Teniendo en cuenta el principio de sociabilidad, enraizado en la solidaridad. ¿Sí? Nuevo nombre de la caridad, decía Juan Pablo II. Nuevo nombre de la caridad. Perfecto. Una cosa, Cristian. ¿En qué momento, aparte de ese testimonio vivido, la presencia, el acompañamiento, en qué momento entra el Evangelio en esto? ¿En qué momento entra hacia el enfermo? Hacia el entorno familiar? Decir, bueno, señores, está Cristo. Y Cristo está. ¿En qué momento podemos le hacen llegar el sentido cristiano del dolor? Yo creo que el primer acercamiento que hacemos de Cristo es a través de nuestra persona y nuestro testimonio en el cuidado. Es decir, el cuidado amoroso, el cuidado generoso y gratuito se transforma en lo que decía Juan Pablo II en una presencia amorosa junto al enfermo. Presencia amorosa junto al enfermo. Entonces, el propio voluntario, ¿sí?, se transforma en un bien y ese bien lo empieza a captar y a recibir el enfermo y empieza a abrirse desde el punto de vista espiritual a la verdad. Entonces uno no tiene que ir directamente con el Evangelio y hacérselo leer o decirle le traigo el sacerdote. Uno empieza a evangelizar con los propios gestos de cuidado, ¿sí? Yo estoy siempre con una cruz,
Correcto. Y en la chaqueta mía de médico también la llevo, entonces medio que no necesito mucho explicar que Sí. soy católico. Pero bueno, yo creo que Jesús y el Evangelio empieza a penetrar a través de nuestras obras, comienza a trabajar en el corazón de la gente y después hacen esa conversión que necesitan sí al sacerdote. Muy bien. Porque se encuentran con el bien moral en el final de la vida, que es uno de mis temas favoritos, de trabajo e investigación. Correcto, correcto. 44 años tenés, ¿no? 44. ¿Y qué edad te recibiste? 22 años. 22, o sea que hace 22. No, estoy casi en los 20 años de 20 médicos, años de más o médico, menos. 20 años de médico. Y Sí. con este joven, ¿desde cuándo? 10 años. Hace 10 años hubo. 10 años, muy bien. En un proceso de conversión interior, tengan presente. Primero la conversión interior, Primero la conversión interior, la rectificación moral. rectificación moral, y luego darse cuenta que nuestra profesión concreta es factible el cristianismo, es factible Totalmente. el compromiso del laico. Bueno, vamos a redondear este segundo bloque y va a ser un tercer bloque porque te voy a exprimir lo posible, lo máximo que pueda, como si fueras un limón, ¿no? Te voy a exprimir. Éticamente, hay algo que se me cruza, éticamente, en relación a la eutanasia. Sí. En estos cuidados paliativos, te encontrarás con circunstancias en que dice, bueno, vamos a terminar, para mis familiares que vamos a terminar con esto. ¿Qué argumentación hacen? ¿De qué manera al familiar común del enfermo terminal enfrentan ante este cuestionamiento? Sí, generalmente los pedidos de eutanasia, la experiencia que nosotros tenemos, no tenemos pedidos de eutanasia. En líneas generales en nuestro país, porque no tenemos una cultura instalada de la eutanasia. Todavía no. Ojo, ¿sí? Que si la pregonamos y la promocionamos, sí que se puede entrar cada vez más en esto. En líneas generales, lo que todas las personas piden, no quieren sufrir. La desesperación, yo te diría en más del 90% de los casos, la desesperación, el abandono y la soledad, lo que lo lleva a pedir la eutanasia. ¿Sí? Que en realidad no quiere, todo el mundo quiere vivir. ¿Sí? Nadie quiere que lo maten y que terminen con la vida. Lo que piden es que le alivien el sufrimiento. Yo sí veo muchas personas que cuando las veo al inicio, me piden que le alivie el sufrimiento, me piden que quieren terminar con la vida. Ahora, cuando uno le calma el dolor, ¿sí? Generalmente uno de los síntomas más frecuentes es el dolor físico producido por el cáncer, uno recurre a tratamientos analgésicos que son muy nobles, ¿sí? Incluyendo la morfina, que podemos explicar después 2 o 3 palabras al respecto. Sí, sí. Uno empieza a aliviar el dolor físico, que la persona lo interioriza porque es persona, porque tiene espíritu y reflexiona, y lo transforma en sufrimiento, con múltiples connotaciones. Entonces, si yo de entrada, alguien me dice que quiere terminar con la vida y se lo ofrezco, es una locura. Si yo lo empiezo a cuidar, lo empiezo a acompañar, le quito el dolor físico, le brindo un sistema de contención y de ayuda, desde lo social y desde lo familiar, la cosa cambia. La persona descubre en el final de la vida los valores importantes y generalmente quiere vivir el último tiempo que le queda de la manera más plena posible. Vos hoy lo señalaste, es eso, ¿no? Que el enfermo terminal es normalmente el que más afirma los valores, esos valores, Sí. como decía Benedicto XVI, innegociables. ¿No? Innegociables. Innegociables, ¿no? Sí. La familia, la vida, Sí. los hijos, el bien común. Fíjate, Hugo, una cosa importante, que ya se está viendo esto también en Europa, es decir, necesitamos una familia para nacer, para crecer, para que nos eduquen. Necesitamos una familia para morir. Qué bueno. Con el promedio de hijos que hay en Europa, terminan todos en hogares de ancianos. Sí. Y queremos seguir controlando la natalidad de una manera despiadada, es decir, ¿quién nos va a cuidar? En definitiva, necesitamos que nos cuiden. El ser humano es vulnerable, necesita cuidado. ¿Sí? Qué perversidad hay Entonces, subyacente en la cultura de la muerte, ¿no? Totalmente. Qué odio al ser humano en todas las instancias, desde que es concebido, el desarrollo de su vida, sí. Fomentar la droga, que es Sí. en la fase terminal de su vida. Sí. Yo tengo una explicación que me la da el dogma. Esto es demoníaco. ¿Quién odia después de a Dios? ¿A quién más odia? Satanás. Al hombre, hecho a imagen y semejanza, y que él, que es espíritu puro, se considera superior. ¿Y cómo es posible que bueno, embusteros y homicidas? Vos fíjate, esto es el síntoma de la cultura de la muerte. De la muerte. Embusteros y homicidas. Bueno, coincido con vos con esa apreciación. Sí. Si es una película, está bien, pero si tomamos, por ejemplo, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y uno ve los momentos de máximo dolor espiritual de Cristo y físico,
¿qué figura aparece acompañando? Satanás. Getsemaní, aparece Satanás. Satanás. Sí. Iban en el camino de la cruz y la desvían a María con la mirada. ¿Quién aparece? Satanás. Que quería tener la certeza. ¿Quién es este? Porque no tenía la Es decir, certeza. lo están flagelando en el pretorio. ¿Quién aparece con un supuesto bebé? Sí. En los momentos de máximo sufrimiento, y bueno, acá nos vamos a la doctrina ya bien católica y nuestro dogma, es decir, en los momentos de máximo sufrimiento de la gente es tan instigador para empujarlo a la desesperación, Claro. porque sabe que la desesperación es el fruto de esto, de pedir la eutanasia y de hacer a la gente que no crean que hay generalmente una vida trascendente. Correcto, correcto. Bueno, cerramos este bloque. Vamos a hacer otro bloque. Me hiciste ir para un tema teológico, pero bueno. Sí, pero está íntimamente unido. Mira, en el fondo de todas las cuestiones humanas, culturales, hay un problema religioso y un problema teológico. Sí. En última instancia, la opción entre el bien y el mal es un problema teológico. Sí. Acá, el desconocimiento de que el hombre objetivamente está llamado a hacer el bien y que se desvía cuando hace el mal, está íncito en la naturaleza del hombre, no hay la menor duda. Es decir, es el principio de sindéresis que nos permite a nosotros captar con toda claridad lo mismo que captamos en el principio de causalidad, que si yo tomo estos anteojos, abro mi mano, se caen y se rompen. Bueno, lo mismo, el chico que te arrebata o te roba, el motoquero que te roba, como repito siempre, no sabe lo que es el tipo penal, no sabe lo que es el código penal, no sabe lo que es excarcelación, no sabe que está haciendo algo malo. Y lo mismo, esto es lo que está en juego, ¿no es cierto? Bueno, para el otro bloque te voy a dejar una pregunta importante que tenemos que tocar. Porque estamos hablando de un punto de vista natural. Íncito está el pensamiento católico. ¿Qué documentos del magisterio para nuestra audiencia nos avalan y nos fortalecen ante esta problemática de la eutanasia y la cultura de la muerte? Fundamentalmente la eutanasia. ¿Qué documentos nos avalen? En el próximo bloque podemos redondearlo. Sí, sí. Enseguida continuamos. Comenzamos nuestro tercer bloque y vamos a aprovechar a nuestro invitado, el doctor Cristian Biagio, respecto, habíamos dejado pendiente, cuál es la posición del magisterio de la Iglesia Católica respecto a la eutanasia, respecto a los cuidados paliativos, respecto en general al fin de la vida humana, obviamente al más auténtico magisterio de la Iglesia. ¿Qué podemos puntualizar, Cristian, al respecto? Sí, por supuesto que la Iglesia Católica y nosotros todos como católicos no estamos a favor de la eutanasia, es decir, no es una práctica médica, vamos a empezar por ahí. La medicina está destinada hacia otra cosa, hacia la cultura de la vida, y por supuesto que se repudia, ¿no es cierto?, de todos sus aspectos. La Iglesia para nosotros es madre y maestra, y yo siempre invito a todos los médicos y a todas las personas y laicos que nos sumerjamos en el magisterio, que agarremos los documentos y que leamos, ¿sí? Iura et Bona es uno de los documentos del magisterio que habla clarísimo sobre lo que es la eutanasia. Juan Pablo II en Evangelium Vitae habla clarísimo, ¿sí?, sobre la cultura de la muerte, sobre el tema de la eutanasia, que sobre todo en Holanda es donde está legalizada. Correcto. Y se permite, y sobre todo está legalizada también en niños. Sí. Es una tragedia realmente la eutanasia, es decir, si queremos eliminar a las personas y matarlas en vez de cuidarlas, estamos frente a un problema. La gente tiene miedo en Holanda, entonces bueno, lo que hay que hacer es destinar recursos para cuidar a las personas, y eso es lo que tenemos que hacer para que puedan vivir dignamente hasta su fin natural. Esa es la orientación del magisterio. Esa es la orientación del magisterio de la Iglesia. Y los cuidados paliativos están nombrados en el magisterio de la Iglesia. En Evangelium Vitae, en el año 1985, Juan Pablo II ya los menciona. Y la primera definición de cuidados paliativos la hace la Organización Mundial de la Salud en el año 1990. O sea, es pionero. Pío XII, ya en el año 57, en un congreso de anestesistas, Sí. habla sobre la utilización, y que yo que te quería decir el tema de los analgésicos, para paliar y calmar el dolor. Es decir, porque hasta ese momento se creía que teníamos que sufrir, ¿sí?, para poder... Precursor Pío II en este sentido. Totalmente. O sea, Pío II en su momento lo que habla es lo que tal vez hoy sea la utilización de la morfina, que es
médicamente correcto hacerlo y desde el punto de vista ético también, en dosis adecuadas e indicadas bien. Y incluso Pío XII ya hasta se adelanta al concepto que lo que hoy se conoce como sedación paliativa. Sedación paliativa. Que ese es un capítulo que no hay que confundirlo con la eutanasia. La sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia, pero los vivos de la cultura de la muerte lo están confundiendo el término, ¿sí? Para poder llevarlo y forzarlo hacia la eutanasia. Que la sedación sea La en última sedación, instancia una eliminación. Exactamente. Entonces, está habiendo algunas confusiones, y en esto me lo contaba un conocido que ha venido ahora desde Colombia, ¿sí? Que están ofreciendo la sedación paliativa como muerte digna. Claro. Y están confundiendo, la sedación paliativa está definida no solo por el magisterio, sino por las organizaciones mundiales de cuidados paliativos, que tiene una indicación precisa. Claro. Y eso es éticamente correcto y adecuado hacerlo en el caso preciso. Bueno, sedación paliativa. ¿Y el ensañamiento terapéutico? Bueno, esa es otra de las cosas que también ya Juan Pablo II habla en Evangelium Vitae y el magisterio sigue hablando en todos sus documentos. El ensañamiento terapéutico o el encarnizamiento terapéutico es hacer sobretratamientos a las personas que sabemos que no van a tener una factibilidad de respuesta, de mejora o de curación. Correcto. Es decir, es como querer prolongar o forzar la vida y no permitir que la muerte suceda como algo natural. Por ejemplo, para que nos entiendan, es que un paciente con cáncer en una situación final de vida haga un paro cardiorrespiratorio ya producto del final de vida y lo llevemos a terapia intensiva y lo reanimemos. No se reaniman, no tiene indicación. Correcto, comprensible. Bueno, Cristian, te agradezco profundamente. Estamos limitados por el tiempo, pues esto estaría para hablar muchísimo más, ¿no es cierto? Te voy a comprometer para otra charla que ya vengas con tu equipo. Que tenés un equipo, vos, para psicólogas tenés. Sí, psicólogas, trabajadora social, nutricionista. Bueno, en base a con tu equipo, vamos a hacer el esfuerzo de te traslades, vamos a ver, contratamos una combi, traemos a todos, y para expresarle a la gente que sepa cómo un grupo de católicos, amantes de la vida, amantes del prójimo, y por lo tanto amantes de Dios, en cumplimiento de los mandamientos, en cumplimiento de ese Dios que se definió precisamente como verdad y vida, camino, verdad y vida, está con nosotros. Y te agradezco no solamente tu presencia acá, te agradezco que en Argentina tengamos gente joven como vos, profesionales como vos, con familias integradas como vos y que hayas impulsado, sabido responder al llamado. Que muchas veces tenemos el llamado o no queremos, tenemos el riesgo, nos queremos, o qué sé yo, dudamos. Vos no dudaste. Calidad de vida. ¿Cómo podríamos definirla? Y dame un concepto para tus colegas, ¿no? De cómo enfrentar esta situación, porque es duro enfrentarlo, desde el punto de vista de ustedes, es duro enfrentarlo. El tema de la calidad de vida es uno de los temas muy importantes que hoy está en boga, digamos, está de moda, ¿sí? Los políticos hablan de calidad de vida, todos hablan de calidad de vida, pero ninguno la define. Hay que tener cuidado con el concepto de calidad de vida, ¿sí? Si bien es una expresión subjetiva, porque lo que es para mí una buena calidad de vida, para el otro no puede ser una mala calidad de vida, pero sí está claro, ¿sí? Que la calidad de vida tiene que estar siempre sujeto a lo que es el derecho a la vida, es decir, en favor de una mala calidad de vida yo no puedo nunca justificar una eutanasia. Correcto. Entonces, hay una jerarquización y una subordinación de la calidad de vida, nos guste o no nos guste, al derecho fundamental que es la vida, que es un bien y don fundamental en lo cual no podemos atentar. Ahora sí hay muchas cosas para hacer en favor de una buena calidad de vida de los enfermos. No abandonarlos, cuidarlos, calmarle el dolor, ¿sí? Contenerlos y poder ayudar a su grupo familiar en este acompañamiento que es lo más difícil. Por eso que si vos me pedís un consejo para los médicos, es decir, es posible, yo lo que le pido es que seamos defensores incansables de la cultura de la vida y de la dignidad de la persona, ¿sí? Que no los abandonemos a la suerte del destino y que no nos dejemos manejar por las presiones, ¿sí? De los prepagos, obras sociales o sanatorios que dicen que los tenemos que dar el alta. Tratemos de buscar siempre algún tipo de ayuda o conexión de red domiciliaria para que puedan ser cuidados en los domicilios por lo menos. Porque es muy incipiente todo esto de los hospices. No hay tantos lugares para poder albergar enfermos.
Pero va creciendo. Pero va creciendo y en la Argentina somos pioneros. Muy bien. De Latinoamérica. Cosas. Bueno, Cristian, doctor Cristian Viallo. Gracias, Hugo. Muy agradecido y me siento orgulloso que un argentino joven esté realizando la obra que esté realizando. Y realmente te acompañaré de la mejor manera que puede ser, con mis oraciones, con el Rosario en familia, acompañaremos esa obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Vamos terminando entonces nuestro programa de hoy. ¿Qué decirles? Como siempre recurriría al que ha sido mi gran maestro e inspirador, el sacerdote, el padre Leonardo Castellani. Escribí hace años: la lucha por la cultura hoy en día es muy dura. ¿Y qué es la cultura?, se preguntaba el padre Leonardo. Si bien se mira, es un esfuerzo por revivir la tradición, revivificar la tradición. ¿Y qué es la tradición? El patrimonio de la humanidad, la herencia que recibimos sin mérito y sin esfuerzos al nacer. ¿Cuál es la característica de nuestra época? Ser un inmenso movimiento por destruir hasta la raíz la tradición occidental. Hubo un momento que Europa era sinónimo de Iglesia Católica, ya no lo es. Por lo tanto, el padre Castellani nos exhortaba a una heroica decisión de conservar y revivificar la tradición. San Agustín decía: yo creo en la Escritura, porque es la madre, la Iglesia, quien me la enseña y me afirma que es verdad. El mismo San Agustín decía que el Evangelio es la boca de Dios. Tenemos que tener los oídos limpios para aceptar las enseñanzas de la Iglesia. Hemos visto cuáles son las enseñanzas, nuestro invitado ha señalado claramente los documentos en la Iglesia, en lo que hace a esta problemática de la justicia y la moral en la defensa de la vida humana. Sin embargo, la Iglesia no calla y no callará nunca en su deber de llevar ese mensaje de vida, que es el mensaje que le enseñó su fundador, Jesucristo. Y nuevamente recurro al padre Castellani. Luminosamente nos decía en la década del 50, el que niega al Papa suprime al cristianismo. No hay vuelta de hoja. El Papa como Papa está en el lugar de Cristo. Como hombre será juzgado y gravemente, decía Castellani, por Cristo. Y no necesita ni que nosotros lo juzguemos, ni que le andemos alabando a lo bobo. Leonardo Castellani, maestro, sacerdote, inspirador. La próxima semana seguiremos, Dios mediante, analizando esta problemática de la cultura de la vida, esta confrontación con la cultura de la muerte. Reitero que espero de ustedes el mayor apoyo, las críticas, las sugerencias, para que de esa manera podamos